Hola colegas y futuros médicos, bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a desmenuzar el protocolo clínico integral de uno de los patógenos más formidables para la seguridad sanitaria mundial, la enfermedad por el virus del ébola. Mantener un dominio absoluto sobre estos protocolos es literalmente vital para nosotros, así que vamos a organizar y estructurar toda esta información clave directamente desde las fuentes científicas más actualizadas. Empecemos. A ver, esta es nuestra hoja de ruta clínica para hoy. Cubriremos desde epidemiología y taxonomía viral, dinámica de transmisión, manifestaciones clínicas, diagnóstico y cerraremos con el tratamiento y manejo clínico. Arrancamos con la sección 1, epidemiología viral y taxonomía, básicamente entendiendo a la amenaza a la que nos enfrentamos. Bueno, vamos a sumergirnos en esto trazando un poco la evolución histórica del virus. Tras su descubrimiento simultáneo, allá por 1976, en aldeas súper remotas de la República Democrática del Congo y Sudán, la verdad es que por mucho tiempo lo consideramos una enfermedad geográficamente aislada. Pero la crisis urbana masiva en África Occidental entre 2014 y 2016 cambió ese paradigma por completo. Nos demostró, sin lugar a dudas, que la movilidad moderna puede transformar un brote superlocal en una crisis global a una velocidad que asusta. Hoy en día reconocemos 6 especies bajo el género ortoebolavirus y tienen diferencias que son críticas. Históricamente presten atención a la especie Zaire. Es por mucho la más devastadora, con una letalidad que puede llegar al 90%. Es altísima. Otras como Sudán y Bundibugyo también causan brotes graves, mientras que la especie Reston infecta a humanos pero de forma asintomática. Esta variabilidad nos exige a todos nosotros una vigilancia clínica súper estricta. Pasamos a la sección 2, dinámica de transmisión, de cómo pasa del reservorio al humano. A ver, estamos ante una zoonosis compleja. Todo empieza con ese salto zoonótico o spillover por contacto con animales infectados. De ahí en adelante, el virus es experto en explotar el contacto directo humano a humano. Entra fácilmente por la piel con abrasiones o por mucosas que se exponen a sangre, vómito u otros fluidos. Esto es un foco rojo enorme para nosotros en los centros de salud. Si no tenemos medidas de prevención de primer nivel, el personal de primera línea queda en una vulnerabilidad absoluta. Un dato clínico que no pueden olvidar jamás: el periodo de incubación. Va de 2 a 21 días, aunque el promedio es de 8 a 10. Pero aquí está la clave, y es algo que debemos tener grabadísimo. Un paciente infectado no es contagioso hasta que empiezan los síntomas. Punto. Sección 3. Manifestaciones clínicas y etapas. Vamos a ver cómo es el viaje del paciente. Y esto ilustra perfectamente lo engañoso que es el inicio de la enfermedad. Arranca con una fase seca, con síntomas que cualquiera confundiría con una simple gripe: fiebre, mialgias horribles, fatiga. Pero hacia el 4º o 5º día, el paciente entra de golpe en la fase húmeda gastrointestinal. Observen esto, la diarrea acuosa puede llegar de 5 a 10 litros diarios. Imagínense perder 10 litros de líquido al día. Esa deshidratación profunda y el caos electrolítico son los verdaderos enemigos aquí. Y claro, a medida que el virus se multiplica, el cuadro empeora drásticamente. Podemos ver un exantema maculopapular. A nivel neurológico, aparece confusión y agitación. Tristemente, en los casos fatales, la muerte suele llegar entre los días 6 y 16, casi siempre empujada por un choque hipovolémico que ya es irreversible o por un fallo multiorgánico total. Ojo aquí, colegas, porque hay un mito clínico gigante que tenemos que derribar. A pesar de que antes le decíamos fiebre hemorrágica, el sangrado masivo no le pasa a todo el mundo. De hecho, solo cerca del 40% de los pacientes presentan hemorragias, y suele ser un signo bastante tardío. Así que, por favor, jamás descarten un ébola solo porque el paciente no está sangrando. Vamos a la sección 4, diagnóstico y diagnóstico diferencial, nuestra ventana crítica para actuar. En el momento en que tengan una sospecha clínica, hay que activar las alarmas y los protocolos de laboratorio de inmediato. Pero cuidado, tomar muestras de estos pacientes es un riesgo biológico extremo. Así que ponernos el equipo de protección personal de forma impecable es absolutamente innegociable antes de sacar una sola gota de sangre. Entonces, el punto crucial aquí, y nos lo recuerda muy bien el CDC, es este: sospechar de ébola y aislar al paciente
Nunca, pero nunca, debe frenar que busquemos y tratemos otras enfermedades endémicas que podrían ser la verdadera causa del problema. Y esto es de suma importancia, porque al principio el ébola es idéntico a varias de estas infecciones. La malaria es por mucho la causa más común de fiebre en pacientes de zonas endémicas. Así que hacer pruebas simultáneas para malaria o tifoidea no es solo una sugerencia de los libros, es una urgencia real en la sala de emergencias para salvar la vida de ese paciente. Veamos paso a paso el algoritmo de laboratorio. Primero, aislar y notificar, sin demora. Luego, el estándar de oro es la prueba RT-PCR, pero presten muchísima atención al paso 4, la regla de las 72 horas. Si le sacan sangre al paciente en los primeros 3 días de síntomas y da negativo, tienen que repetir la prueba obligatoriamente. Al principio, la carga viral puede ser tan bajita que no sale en la prueba, y comernos un falso negativo con ébola es un error que no nos podemos permitir. Llegamos a la sección 5, tratamiento y manejo clínico. ¿Cómo optimizar al máximo la supervivencia? Bueno, lo interesante aquí es que, mucho antes de pensar en medicamentos súper experimentales, lo que realmente tumba la tasa de mortalidad es el soporte clínico básico, pero muy bien hecho. Hablamos de rehidratación agresivísima, reponer electrolitos de forma dirigida, sostener la presión con vasopresores y meter antibióticos empíricos si sospechamos sepsis bacteriana. Ese es nuestro pilar indiscutible. Ahora en el frente de las terapias específicas, tenemos un verdadero cambio de juego. Hay anticuerpos monoclonales que han demostrado reducir la mortalidad de manera impresionante si los damos a tiempo. Pero, detalle clínico vital, estos tratamientos por ahora solo están aprobados para la especie Zaire. Tampoco podemos olvidarnos de las poblaciones especiales. Las pacientes embarazadas enfrentan un riesgo brutal y hay que darles soporte optimizado desde el minuto 0. Además, recuerden que para controlar la situación a nivel epidemiológico, tenemos herramientas como la vacuna Ervebo, que es clave para frenar los brotes activos en seco. Pero, ¿saben qué? Sobrevivir a la fase crítica en el hospital es apenas el comienzo. Muchos pacientes desarrollan el síndrome post-ébola, lidiarán con dolor en las articulaciones, fatiga crónica e incluso problemas en los ojos como la uveitis. Clínicamente tenemos que estar súper atentos porque el virus se esconde en sitios inmunoprivilegiados. Por eso es vital que los sobrevivientes masculinos se hagan pruebas de semen para asegurar que no haya transmisión sexual y evitar un nuevo brote de la nada. Y bueno, todo esto nos deja con una pregunta bastante provocativa para reflexionar. Viendo lo letal que es ese periodo asintomático inicial y lo fácil que es confundirlo con malaria, ¿están nuestros centros de salud primaria realmente listos para aislar y soportar agresivamente al próximo paciente con fiebre indiferenciada? Como médicos, nuestra preparación clínica y vigilancia constante son literalmente nuestra única barrera para evitar que un caso aislado se convierta en una catástrofe global. Sigamos preparándonos.